Descubren refinerías clandestinas en Veracruz. Dicen que el oro negro siempre encuentra la forma de moverse y en Veracruz parece que volvió a hacerlo. Apenas lleva un año el gobierno de Rocío Nale y ya se han descubierto 3 instalaciones dedicadas al huachicol en 3 municipios distintos: Las Vigas, Coatzacoalcos y Perote. Sí, 3 instalaciones dedicadas al huachicol. Mi pregunta es, ¿y en 6 años del gobierno pasado de Cuitlao García, ni una sola instalación descubierta de huachicol? 3 puntos del mapa veracruzano donde autoridades federales y estatales han asegurado cientos de miles de litros de combustible ilegal, maquinaria pesada, pipas mezcladoras y hasta lo que parecía una refinería clandestina. Y no es un rumor ni un video de redes sociales, son operativos confirmados por la Fiscalía General de la República, la Marina y Seguridad Federal. Y lo que llama la atención no es solo el tamaño de los decomisos, sino la magnitud de las redes que siguen operando. Todo comenzó con el plan contra el robo de combustibles anunciado por Andrés Manuel López Obrador en 2018. Aquel operativo nacional buscaba frenar el saqueo de ductos de Pemex, uno de los delitos más costosos para el país. Pero el propio López Obrador reconoció algo preocupante. Solo el 20% del robo de combustible venía de la ordeña directa de ductos. El resto operaba bajo otras formas más sofisticadas: almacenamiento ilegal, mezclas de combustibles y empresas fachada. Y justo ahí entra Veracruz, un estado clave por su infraestructura energética, su red de carreteras y su conexión con el Golfo de México. Un lugar donde la mezcla entre petróleo, transporte y el crimen organizado siempre ha sido explosiva. El primer hallazgo se registró en Las Vigas de Ramírez, a unos 35 kilómetros de Jalapa. Ahí, la Fiscalía General de la República encontró 933,000 litros de petróleo crudo, 64 vehículos y 3 cisternas industriales. El cateo fue ordenado por un juez federal y ejecutado por agentes de la Policía Federal Ministerial junto a peritos forenses. El inmueble, ubicado en la colonia Barrio de la Cruz de la Mansión, estaba habilitado como un centro de acopio clandestino. Más de 900,000 litros almacenados sin permisos, sin control y con equipo pesado. El tipo de hallazgo que demuestra es que el huachicol no se limita a una toma clandestina. Ahora son verdaderas empresas paralelas operando a la vista de todos. El segundo operativo, que fue de los más sonados, si no es que el más sonado en Veracruz, ocurrió el 18 de junio en la zona industrial de Coatzacoalcos. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Federal, confirmó que ahí funcionaba una planta dedicada a la producción de combustible ilegal. Se aseguraron más de 500,000 litros de crudo, tanques mezcladoras y tuberías para procesar diésel artesanal, nafta ligera y aceites tratados. El caso escaló a nivel nacional porque la propia presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada directamente en conferencia mañanera. Ella lo describió como una refinería clandestina, mientras que la gobernadora de Veracruz lo matizó diciendo que era una mezcladora. No es una mini refinería, sino es una mezcladora de productos. Pero más allá del término, lo cierto es que el hallazgo encendió alertas. Veracruz, la tierra petrolera por excelencia, estaba siendo usada para fabricar y distribuir combustible ilegal justo en el corazón de su corredor energético. El tercer descubrimiento se dio en Perote hace apenas algunos días, anunciado el 1 de noviembre. Ahí, las fuerzas federales decomisaron 250,000 litros de hidrocarburo ilegal dentro de una empresa fachada llamada Reciclados del Altiplano. El operativo fue encabezado por la Marina con apoyo de la Fiscalía General de la República, Pemex y la Guardia Nacional. En el lugar hallaron 12 tractocamiones tipo pipa, documentación interna y equipo electrónico para el manejo del combustible. El valor estimado del decomiso es de más de 247 millones de pesos. 8 personas fueron detenidas y la empresa enfrenta cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y aquí lo más relevante es la sofisticación. Una compañía registrada legalmente, operando como recicladora, pero dedicada al comercio de combustible robado. 3 operativos, 3 municipios y una misma constante: la capacidad del huachicol para reinventarse. Las redes que antes perforaban ductos, ahora mezclan, ahora transportan y venden combustible bajo cubiertas empresariales. Y aunque los aseguramientos muestran una coordinación entre la Marina, la Fiscalía y la Seguridad Federal,
también deja al descubierto la profundidad del problema. Y aunque los aseguramientos muestran coordinación entre la Marina, la Fiscalía General de la República y la Seguridad Federal, también dejan al descubierto la profundidad del problema. Para el gobierno de Rocío Nale, estos decomisos representan una prueba temprana de fuego. ¿Podrá el nuevo gobierno estatal mantener el control sobre un delito tan arraigado en el territorio veracruzano? Porque el mensaje es claro, el huachicol no desapareció, solo cambió de forma. De Las Vigas a Coatzacoalcos y Perote, los operativos dejan claro que el negocio del combustible ilegal sigue vivo. Y aunque se hable de decomisos históricos, la verdadera historia será ver si estos casos terminan con responsables procesados o con bodegas vacías y carpetas archivadas, porque el huachicol en México no solo se roba del ducto, también se roba del silencio, de la complicidad y del olvido. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Vecinos impiden abuso y exigen justicia en Veracruz. Y es que hay historias que te dejan helado, y esta es una de ellas. En Veracruz, los vecinos de la colonia El Paraíso tuvieron que hacer lo que nadie debería tener que hacer: detener a un hombre que se metió a una casa con 2 menores y presuntamente intentó tocarlos. La escena fue tan impactante que por momentos la justicia casi se les fue de las manos, porque el enojo de la gente fue tan grande que estuvieron a punto de lincharlo, y no es para menos. El sujeto, fuera de sí, se había encerrado en el domicilio en plena noche, pero lo que más indignó a los vecinos no fue solo el intento de abuso, sino lo que vino después. Porque cuando la policía les dijo que el agresor no iría a la cárcel, sino a un anexo, pues todos los vecinos se pusieron como locos. Todo ocurrió en la calle San Ángel cuando la familia de las víctimas se dio cuenta de que el hombre estaba dentro de su casa. En segundos lo enfrentaron, rescataron a los menores y los sacaron a golpes hasta la calle. Ahí los gritos alertaron a todo el vecindario, decenas de personas salieron, lo sometieron y lo amarraron con lo que tenían a la mano. Mientras unos pedían justicia inmediata, otros llamaban al 911 temiendo que el enojo terminara en tragedia. Cuando llegaron los elementos de seguridad pública, el sujeto estaba reducido en el piso, rodeado por la multitud y aparentemente bajo el efecto de alguna sustancia. Fue entonces cuando la tensión subió todavía más. Los policías intervinieron para evitar el linchamiento, pero el intento de explicar que el hombre sería trasladado a un anexo y no a prisión solo encendió más el coraje de los vecinos. Como un anexo, estaban gritando los vecinos, porque para ellos lo justo era que el agresor enfrentara a la ley, no a un tratamiento. Los uniformados tuvieron que formar un cerco para sacarlo del lugar y subirlo a la patrulla, mientras la multitud lanzaba reclamos, exigía justicia para los niños, y fue una escena muy tensa, con la rabia y con la frustración mezclada, una comunidad cansada de ver cómo los culpables terminan protegidos por tecnicismos o por vacíos legales. Este hombre finalmente fue entregado a las autoridades. Según versiones oficiales, fue canalizado a un centro de atención por adicciones, aunque la comunidad teme que eso signifique impunidad disfrazada de rehabilitación. Por ahora, la investigación sigue abierta y se espera que la familia de los menores interponga una denuncia formal, pero mientras tanto, el episodio deja claro que la confianza en el sistema de justicia sigue fracturada, porque cuando los vecinos tienen que intervenir para proteger a los suyos, es señal de que algo muy grave está fallando en el Estado. Lo ocurrido en El Paraíso no es solo una historia de enojo y miedo, es el reflejo de una sociedad que ya no confía en que la justicia llegue a tiempo. Noticias locales. Desaparece médico en Veracruz que atendía gratis. Y es que, ¿qué clase de país somos cuando ni los médicos están a salvo? En Veracruz, un hombre dedicado a salvar vidas, el doctor Román Marcos de Castro, fue interceptado por hombres armados y desapareció sin dejar rastro. Este hecho ocurrió el sábado 1 de noviembre en la localidad del Real, municipio de Catemaco, una zona rural donde la violencia parece haberse normalizado, y desde ese día no se sabe nada de él. No ha habido llamadas, ni exigencias de rescate, ni señales de contacto, solamente silencio. Y una ficha de búsqueda más, sumándose
a una lista que parece no tener fin. De acuerdo con la denuncia de su familia, el médico viajaba en su camioneta roja Ford cuando fue interceptado en plena carretera por un grupo armado. Desde entonces no se volvió a saber nada ni del vehículo ni del doctor. La Comisión Estatal de Búsqueda activó la ficha oficial y difundió su fotografía mientras la Fiscalía General del Estado inició una investigación junto a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada. Román Marcos de Castro era un médico muy importante en la región. Tenía 52 años y ejercía en comunidades marginadas del sur del estado, muchas veces sin recursos, moviéndose por una misión personal, que era atender donde nadie más quería hacerlo. Era conocido por recorrer pueblos de difícil acceso, brindar consultas sin cobrar y participar en brigadas de salud en Sontecomapan, el último punto donde se le vio. Su desaparición no solo deja a una familia rota, sino a toda una comunidad sin su doctor. Y ese golpe es el más duro, que en Veracruz hasta quienes dan vida terminan siendo víctimas de violencia. El caso de Román se suma a una cadena de desapariciones que siguen ocurriendo en silencio. En municipios del sur, como Catemaco, Hueyapan o San Andrés Tuxtla, la presencia de grupos armados y el miedo cotidiano se han convertido en parte del paisaje. Hoy, Veracruz busca un médico que dedicó su vida a servir. Un hombre que no desapareció por andar en malos pasos, sino por recorrer los caminos donde el Estado hace mucho dejó de estar. Y esa es la tragedia, que en tierra de curanderos y hospitales rurales ni los doctores están seguros. El nombre de Román Marcos de Castro no puede ser uno más en la lista, porque si hasta los que curan terminan desapareciendo, ¿quién queda para sanar todo lo que está enfermo en Veracruz?